pensamos que las cosas a ti no te van a pasar. A mí no me va a pasar, pero hoy, después de mucha investigación y después de la pandemia, nos dimos cuenta que lo más valioso que hoy tú tienes es exactamente la salud. La salud es lo más valioso que tenemos hoy por hoy y tenemos que dar cuenta de esto. Tienes que saber perfectamente que el bien jurídico tutelado más importante de todos es la salud. Sin salud no hay vida y sin vida no hay salud. Tenemos que saber que la salud es más importante a veces que los bienes materiales, que el dinero, que tantas y tantas cosas que pudiéramos pensar que es prioritario, pero a veces por conseguir esas cosas materiales no nos damos cuenta cómo estamos afectando nuestra salud. Hoy quiero invitarte a que hagas una reflexión sobre cómo está tu estado de salud. Porque a los médicos nos enseñaron a diagnosticar la enfermedad, pero no nos enseñaron a diagnosticar la salud. Y quiero mandar un saludo muy grande hoy a todos ustedes, pero también a todos los equipos y todos los médicos profesionales de la salud que se están conectando de varias partes del mundo. Encontramos médicos, tenemos al doctor Rafael Balboa, tenemos a varios médicos aquí conectados. Estoy viendo a la doctora Valerie desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También está el doctor Taracena. Están muchos médicos y profesionales de la salud de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de México, de Estados Unidos aquí conectados y es bien importante que al final de cuentas estemos conscientes de que lo más valioso que hoy tú tienes precisamente es tu salud. Es complicado para mí a veces platicar esto, pero los médicos somos desde Ecuador, nos están diciendo, aquí están en la sala, doctor Antonio, desde Ecuador, nos están diciendo varios de médicos, inclusive gente que se ha conectado de Médicos Sin Fronteras, de diferentes organismos internacionales, de salud global. Felicidades a todos que se están conectando. Este es un enfoque muy diferente y hoy quiero compartir un verdadero cambio en esto. ¿Por qué? Porque realmente lo más valioso es tu salud. Y te voy a platicar un poquito de por qué a mí me cambió la perspectiva. Porque me tocó vivir la otra cara de la moneda. Me tocó vivir esa otra cara de ser paciente, de estar hospitalizado, cambiar esa bata blanca por esa batita que te ponen como paciente. Y es verdaderamente complejo estar del otro lado de la moneda, porque ves pasar médicos con su bata blanca, con su uniforme quirúrgico, ves pasar a las enfermeras, a enfermeros, a técnicos, a químicos, laboratoristas, a rayos X, a toda la gente que trabaja en un hospital y te suben y te bajan y te hacen estudios. Y ahí fue donde yo de repente terminé diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estamos teniendo un problema a grandes escalas. Y ahorita este problema a grandes escalas es tan fuerte que hoy tenemos que cambiar la forma de hacer y entender la medicina. Tenemos que cambiar la forma de entender la medicina porque hoy el mundo ya no puede más.
El mundo ya no puede más. Estamos ante un proceso donde si tú hace 10 años decías, conozco una persona con diabetes, hace 20 años, hace una generación, conozco una persona con diabetes, hace 10 años, tengo una persona en mi familia con diabetes. Hoy probablemente tú estés diciendo, yo tengo diabetes. Entonces, tenemos que cambiar esto considerablemente porque nos está arrastrando a un tema muy, muy grande. Tenemos un tema muy grande de salud, tenemos un tema que nos está arrastrando a, a todo tipo de problemas. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Estamos haciendo que las cosas tengan un problema a grandes escalas. Hoy, nuevas investigaciones dicen que hay fetos con aterosclerosis, que todavía no nace un bebé y ya hay aterosclerosis. No nos extrañe que haya niños con diabetes, con hipertensión, con otros problemas de salud. Por eso es importante que hoy cambiemos la forma de entender la medicina y bienvenidos ahora sí a este Zoom. Les comparto pantalla. Vamos a iniciar precisamente con el tema que hoy nos lleva a este Zoom. Bienvenidos porque hoy vamos a hablar de las 10 causas de las enfermedades. Una investigación que ha llevado varios años de desarrollo y que a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que a nosotros no nos va a, Recording in progress. que a nosotros no nos va a afectar una enfermedad. Pero, ¿desde cuándo te enseñaron a diagnosticar la enfermedad y no a diagnosticar la salud? Hay que cambiar el paradigma. La presente presentación no hace referencia a ninguna empresa o producto en específico en el mercado. Está basada en la investigación del doctorado honoris causa Víctor Alfonso Boadil y Garza. Se encuentra protegida por derechos de autor. Y lo que quiero compartirte el día de hoy es que hemos diagnosticado a más de 350,000 personas, que nos lleva a una casuística para poder ser autoridad en lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en algo totalmente diferente, pero no puedo hablarte si no te hablo desde el corazón. Yo no puedo hablarle a la persona si no le hablo desde el corazón. Y quiero presentarte mi camino al bienestar, porque a mí también me pasó. A mí también me pasó el presentar una enfermedad. Pero si tú no eres consciente, no eres congruente. Y te platico un poco de mi historia. Efectivamente, como médico, no somos conscientes de qué estamos haciendo bien o mal. Estamos enfocados en el día a día. Y exactamente estando trabajando, un día de Reyes Magos llega a su casa los Reyes Magos y yo no le aguanté el ritmo a mi hijo con su triciclo, con su juguetito de control remoto y otros juguetes que le llegaron del Día de Reyes. Y como buen doctor, pensé, no sé qué me está pasando, nomás me fatigué. Y eso, estás viendo la fotografía de un servidor en el año 2015. Esa fotografía tiene historia, es la fotografía que sale en mi pasaporte. Y esa fotografía te muestra
cómo estaba el doctor Víctor Aboadili antes y cómo está ahora. Ese antes pesaba 160 kilos. No le aguanté el ritmo a mi hijo con su juguetito. Y como buen doctor no fui al doctor. Primero me fui a hacer unos laboratorios a ver qué tenía. Y resultó ser que tenía más de 10,000 de triglicéridos y un problema de salud bastante fuerte. Yo me fui a hacer unos laboratorios por mi propia cuenta y salieron esos resultados. Con esos resultados llegué a el hospital con un amigo internista, gastroenterólogo, el doctor Francisco Abogaber, a quien le mando también un gran saludo, y le muestro mis laboratorios. Y llego y le digo, ¿en qué cama me acuesto? ¿En qué cama me acuesto? Ve los laboratorios y dice, ese no eres tú, eso no puede ser, esto no puede ser, estas cifras. Repitió los estudios y un tiempo después regresa conmigo. Cama 2, pero de terapia intensiva. Cama 2 de terapia intensiva. Traes una pancreatitis por triglicéridos, Baltasar 4. Para nuestros amigos en sala que no son médicos, una pancreatitis Baltasar 4 tiene un índice de letalidad del 92%. Solo 8 de cada 100 individuos llegan a sobrevivir a ese cuadro. Y es algo tremendo porque por primera vez me enfrenté a vivir el otro lado de la moneda, ser el paciente. 2 semanas en terapia intensiva hicieron que cuando el silencio habla y no se calla, cuando el silencio habla y no se calla, tienes que hacer algo diferente. Tienes que hacer algo totalmente diferente. Y por supuesto que de esas 2 semanas en terapia intensiva, hijos, les estaba desesperado, inclusive estaba consciente, hasta me ponía a hacer casi abdominales en la cama porque quería ver si mi monitor latía más rápido del que el paciente junto porque estaba totalmente desesperado. Y ahí fue cuando por primera vez mi amigo, el doctor Abogaber, me dijo, hoy tú no eres el doctor, tú eres el paciente y vas a atender indicaciones, porque aquí nosotros damos las órdenes, tú eres el paciente. Y me abrió los ojos de algo que en ese momento me abrió fuertemente conciencia. Es cierto, en las manos de los médicos está la salud de las personas, pero entendí que ellos nomás nosotros como médicos nomás vamos a poner una pequeña fracción de ese proceso de salud. El 95% nos corresponde a nosotros mismos. Y empecé un proceso en esas 2 semanas de preguntarme a mí mismo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo pancreatitis? Ok, tengo triglicéridos altos. ¿Por qué tengo los triglicéridos altos? Ah, porque tengo problemas metabólicos. Pero ¿por qué tengo problemas metabólicos? Y ese por qué, por qué, por qué, a mí me fue llevando a pensar y pensar y pensar y pensar hasta llegar a la causa que origina la enfermedad. Y desde ese 2015 estuvimos en el hospital hasta el 2021. De hecho, fue en 2019 que presentamos un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que se llama La Nueva Perspectiva de la Salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Un proyecto de salud a nivel global que cuenta con derechos de autor, porque ahí hay personas que nos están copiando toda esta investigación y estas pláticas y estos desarrollos,
pero déjenles digo que todo cuenta con su respectivo certificado de derechos de autor. Y esta investigación tomó mucho tiempo, mucho desarrollo, al grado de que el 10 de octubre del 2019 un servidor es reconocido con un doctorado honoris causa por la investigación sobre las 10 causas de las enfermedades en la UNAM. Y este es uno de los máximos reconocimientos que se otorgan por hacer algo en beneficio de la humanidad, y me siento muy orgulloso de ello, porque esto nos llevó a presentar este proyecto de salud ante diversos embajadores de la ONU. Diversos embajadores de la ONU, el 11 de diciembre del 2019 se presentó este proyecto ante embajadores de la ONU en el Salón de Embajadores, en un mecanismo de colaboración que es el mecanismo de COSO de Naciones Unidas, y me llevé una sorpresa muy grata, que tuvimos el apoyo de varios embajadores en una votación que no solo era para ver si el proyecto se le daba entrada o no entrada, sino tuvimos la aprobación para pasar el proyecto al día siguiente, el día 12 de diciembre, al Pleno de las Naciones Unidas. Tuvimos un solo día para preparar todo para hacer un discurso de 10 minutos. 10 minutos para explicar todo un proyecto de salud. Y fue algo increíble porque después de haber presentado este proyecto, en ese momento se hace la votación y se crea la Red de Bienestar Integral, una Intergovernmental Organization, avalada por varios de los embajadores en ese momento para conformar un organismo internacional. Me llevo esa sorpresa porque yo no iba preparado para ese momento, pero el mundo ya no puede más. Y por eso es que en la máxima tribuna se establece ese proceso. 6 días después se da el primer caso de COVID-19 en América. Y ese gordito que ves ahí fue llamado para atender ese primer caso que llegó, el italiano que llegó a Nueva York. Y ese hizo un proceso totalmente disruptivo, porque íbamos con una idea y esta pandemia vino a mover absolutamente todo, porque había que hacer algo por la humanidad. 19 de diciembre del 2019 se rinde un informe ante el Consejo de Seguridad donde se dice, se viene una pandemia, agárrense, es un problema a grandes escalas. Y oh sorpresa, eso motivó a varios organismos internacionales a que se desarrollara el bloque de investigadores internacionales para solventar un problema de salud a grandes escalas. Eso nos llevó a firmar un Memorandum of Understanding, un memorándum de entendimiento con el presidente de OPAD Internacional, el excelentísimo doctor Carlos García, embajador de El Salvador ante la ONU y presidente de OPAD Internacional, para hacer un bloque de investigadores de muchos países para lograr atender los grandes problemas de salud del mundo. Ese fue el camino y la historia atrás de la investigación, y nos ha llevado a generar alianzas estratégicas en varios países, en varias con asociaciones civiles, como es este ejemplo que firmamos hace poco con Salud Global, donde hemos establecido una alianza estratégica para dar un bloque de capacitación en técnicas de diagnóstico metabólico, para llevar actualización al grupo médico a nivel internacional. Es algo que hemos trabajado conscientemente, fuertemente, porque ya no podemos especializarnos, ya no podemos estar pensando en que el neumólogo para el pulmón y el cardiólogo para el corazón.
Somos un todo, somos un ente, un ser biopsico, social, económico y espiritual. Por lo tanto, tenemos que trabajar al ser humano como un ser integral. Y ahí es donde empezamos con la causa de la enfermedad. Si nosotros nos enfocamos en la causa, eliminamos los efectos, es decir, eliminamos la enfermedad. Puede ser que ya tengas una enfermedad y entonces estás en el efecto, en el efecto. Es más, cuando a mí me llegan a invitar a conferencias y me hablan de pie diabético, yo nomás digo, un pie diabético ya es el efecto del efecto del efecto. Ya es una complicación máxima de un proceso que siempre tuvo una causa. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la causa, vamos a generar efectos o a quitar efectos. Y entonces, el enfoque de la medicina tiene que cambiar. Tenemos que cambiar a la causa de la enfermedad. Hay solo 10 causas que originan más de 44,000 enfermedades. En el Código Internacional de Enfermedades, el CIE-11, hay más de 44,000 enfermedades clasificadas. No importa el nombre y apellido que quieras ponerle a una enfermedad, puede tener una o varias de las causas de las enfermedades, que vamos a ir describiendo y en un bloque de Zooms que vamos a estar dando, vamos a ir describiendo cada una de ellas. Pero ahorita vamos a darlo de manera general y vamos a ver las causas de las enfermedades. La primera causa de enfermedad se llama hambre oculta. Puede ser que te estés alimentando, pero no te estás nutriendo. Esta hambre oculta se produce cuando la calidad de los alimentos que comemos no cumplen con nuestras necesidades de nutrientes, porque no recibimos vitaminas, minerales para nuestro crecimiento y desarrollo adecuados. Este problema de hambre oculta afecta a más de 2,000 millones de personas en todo el mundo y es un problema a grandes escalas. De hecho, muchas publicaciones médicas hablan de ello y se debe a problemas de alteración de la inmunidad, alteración del metabolismo por el propio uso de los fármacos, a la incapacidad de detoxificación de nuestro propio cuerpo. Tenemos que cambiar esa hambre oculta porque al final de cuentas, esa deficiencia de nutrientes puede ser por una mala alimentación o por una mala absorción o por una mala asimilación. Puede ser que a lo mejor sí estés comiendo los nutrientes porque te suplementas, pero ese nutriente no es agarrado por la célula. Hay algo, hay un bloqueo que hace que no pueda agarrarse ese nutriente y tu célula no pueda utilizar el nutriente para hacer su función. No solo es que no recibiste el nutriente, de hecho no recibimos muchos nutrientes porque los suelos están desgastados, insecticidas, pesticidas, contaminación. Tú recordarás, hace 10 años la espinaca sabía espinaca, hoy ya no sabe a nada. Entonces, ya no recibimos los nutrientes de los propios alimentos. Si a eso le agregas que tenemos un problema de que no los podemos absorber y tenemos intolerancia a muchos alimentos, y adicionalmente otra barrera más fuerte, lo poquito que podemos agarrar no pasa a la sangre, o si llega a pasar a la sangre, no llega a la célula. La célula no lo puede agarrar y la célula no lo puede asimilar. Por lo tanto, estamos ante algo que se llama clínicamente y rimbombantemente como síndrome de fatiga crónica. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que las piernas te pesan? ¿Que no puedes levantarte? ¿Que estás con cansancio todo el día? ¿Con irritabilidad? ¿Pesadez de las extremidades? ¿Hay insomnio durante la noche? ¿Somnolencia durante el día? ¿Dolor inexplicable en el cuerpo?
Todos estos signos son datos de un hambre oculta. Tenemos que cambiar esta tecnología. Próxima semana vamos a hablar de las tecnologías para cambiar y reducir el hambre oculta. Segunda causa de enfermedad, intoxicación sistémica. ¿Estás de acuerdo que todo lo que entra a tu cuerpo tiene que salir? El problema es que si no sale, se acumula, se fermenta, forma gas y te intoxicas. El intestino es tu segundo cerebro, es el órgano con más cantidad de neuronas después del cerebro mismo. Y de hecho, hoy hay un eje cerebro-intestino-microbioma. Regula, tu cerebro regula hasta tus bacterias que hay en tu intestino. Entonces, tenemos una complejidad muy grande en todo esto, pero sabemos que el ser humano siempre ha buscado desintoxicarse. Y aquí, hasta voy a dejar de compartir tantito la pantalla para que nos pongan ahí en el chat específicamente, nos pongan un signo de a mí me pasa o etcétera. Levante la mano o ponga uno en el chat. ¿Quién le tocó el aceite de hígado de bacalao? La emulsión de Scott. ¿A quién le tocó esa parte de la emulsión de Scott, donde nos tocó esa desintoxicación, donde nos decían, normalmente te pasaba que era la abuelita la que te lo daba, ¿no? Y te decía, agarraba la cuchara y chúmbatela, y todavía te amenazaba y te decía, y si lo vomitas, te lo vuelvo a dar. Sí, 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 veo que muchos les tocó esa parte de a mí me pasó. Judith Cruz dice, a mí, yo. Efectivamente, las abuelitas no estaban tan mal informadas. Sí, y el aceite de ricino, ¿no? Ese para la purga. Ese que te daban para purgar el aceite de ricino con jugo de naranja que te daban para desintoxicarse. Y entonces las abuelitas no estaban tan equivocadas. Nos estamos intoxicando y es tremendo. Todo lo que comemos nos puede intoxicar. Y entonces ellas no sabían que había que desintoxicar el cuerpo. Ellas nomás seguían un uso y costumbre que por muchos años se venía pasando de generación en generación. Todo el mundo dice, a mí me ha pasado y todavía me lo siguen comentando y les pasó a todo mundo. Sí, ¿por qué? Porque realmente lo que pasa es que estamos teniendo un cambio de paradigmas. Es algo fuertísimo. En aquel entonces había que hacer, mira, ahí está la foto que tenemos aquí en la red de bienestar tenemos un cuadro que encontramos en una galería de arte donde aceite de hígado de bacalao de Langman Gangkemp y ves la fotografía de la vestimenta que tenía ese póster, ese flyer, ese póster que había de que estaban cura las afecciones pulmonares y desinfecta y no sé qué, pero aceite de hígado de bacalao. Y ve desde cuándo el ser humano ha buscado desintoxicarse. Nada más que en aquel entonces esa cosa era una verdadera salvajada. Era una salvajada. Entonces, tenemos que saber perfectamente que nos estamos y tenemos que desintoxicarnos. La intoxicación sistémica no es otra cosa que la intoxicación que se genera en nuestro cuerpo por procesos que nuestro propio cuerpo desarrolla y van a afectar nuestro estado de salud. La fermentación intestinal. Lo normal es que tú vayas a evacuar mínimo 4 veces al día, 3 a 4 veces al día. Si tú nomás vas una sola vez al día a evacuar, eres estreñido. Imagínate estas personas que tienen un verdadero problema, esas personas que van una vez a la semana, qué verdadero problema tienen. Porque ese alimento que se queda ahí atorado en el intestino se va a fermentar. Las bacterias lo van a fermentar, pero el problema no es que las bacterias lo fermenten,
El problema es que se haga una fermentación cruzada. Y ahí es donde, cuando dentro de 2 semanas que hablemos de intoxicación sistémica, vamos a hablar de procesos de fermentación cruzada. Cuando comes un alimento combinado con otro alimento y te das un cruce de fermentaciones. Esas personas que les encanta tomar pan con mantequilla todos los días en la mañana. ¿Sabías que el pan tiene un tipo de fermentación? La mantequilla tiene otro tipo de fermentación diferente, que son totalmente, una es aeróbica, otra es anaeróbica, y eso genera algo que se llama fermentación cruzada. Y entonces las bacterias de tu organismo no saben qué hacer. ¿Uso oxígeno o no uso oxígeno? ¿Uso oxígeno para degradar este alimento o no uso oxígeno? Y entran en una contradicción tremenda, que unas dicen sí, otras dicen no, otras dicen que sí, y al final se genera, ay doctor, no sé qué me pasa, pero apenas como algo y me inflo como globo. Gastritis, colitis, colon irritable y tantas enfermedades que están asociadas a este proceso de intoxicación sistémica. Y aquí también entra la oxidación parcial del metano, porque esas bacterias van a formar un gas que se llama metano, pero ese metano se oxida parcialmente y va a formar un alcohol, algo que se llama metanol, que va a generar un proceso, que va a pasar a la sangre y genera una intoxicación total, pero adicionalmente, esta inflamación hace que esa barrera que es el intestino, que es una barrera entre el medio exterior y el medio interior, se rompa y se empiecen a abrir, se inflama tanto las células del intestino que se empieza a abrir un poro por el cual entran directamente bacterias, virus, hongos, gluten, toxinas de los alimentos, parásitos. Y entonces por ese hueco donde se empieza a inflamar el intestino hasta que se abre un poro, entra el gluten. Y estarás de acuerdo conmigo que ahorita hay gente que dice, es que tengo intolerancia al gluten. A ver, el ser humano ha comido pan desde hace miles de años. ¿Por qué ahora somos intolerantes al gluten? El gluten es una molécula, es una proteína que viene en la cascarilla de algunos granos, que no era absorbible, que no tenía por qué pasar al interior de la sangre y pasar al cuerpo y generar una intolerancia al gluten. Pero hemos estado tan expuestos a contaminación, insecticidas, pesticidas, conservadores en los alimentos, químicos, que ha hecho tal grado de inflamación que ahora el gluten pasa. Otra proteína, por ejemplo, que no tenía que haber pasado se llama lactosa. La lactosa es una proteína de la leche y el ser humano ha bebido leche por miles de años, de burra, de cabra, de vaca, etcétera, etcétera, por miles de años. ¿Por qué ahora intolerancia a la lactosa? Y ahora, en vez de resolver el problema que es este intestino permeable, ¿qué ha hecho la industria alimentaria? Leche deslactosada. El problema no es la lactosa. El problema es quita el intestino permeable. Por lo tanto, no te extrañe que ahora estos procesos de intestino permeable generan malabsorción de nutrientes, problemas de autoinmunidad, intolerancia a los alimentos, hipoxia, no llega el oxígeno y la sangre al cerebro, inflamación sistémica. De hecho, este intestino permeable está tan reconocido que es responsable de enfermedades como depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, rosácea, psoriasis, problemas de hipotiroidismo, problemas de diarreas, estreñimiento, un colon irritable, disfunción adrenal, problemas en articulaciones como artritis,
Fibromialgia, estas personas que les duele hasta la ropa. Si nosotros quitamos el intestino permeable, vas a ver cómo todas estas enfermedades, resfriados, alergias, etcétera, etcétera. El otro día me llegó un paciente aquí a la fundación, un niño que era alérgico y llegó la mamá con la batería de estudios del alergólogo donde le hicieron todas las pruebas y era una listota enorme de alergias. Y de repente me llama la atención un componente alérgico al pasto de Australia. Y ese niño en su vida ha ido a Australia. ¿Cómo ese demonios es alérgico al pasto de Australia si nunca ha ido a Australia? Bueno, me puse a pensar y digo, ok, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Bueno, vamos a poner un poquito de razón. Estarás de acuerdo que ese trigo que se sembró en Australia y que por ahí creció en un campo en Australia junto con algún pasto, fue cortado y ese trigo fue llevado en barco, en contenedores, a China. Y en China hicieron una sopa instantánea. Y esa sopa instantánea la fueron y la comercializaron en México, en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Hoy la globalización, los alimentos que sembramos en una parte del mundo llegan a todas partes del mundo. Entonces, no digamos que no, el productor de trigo más grande del mundo se llama Rusia. El segundo lugar en la producción, el de productor de trigo más grande del mundo se llama Ucrania. Entre otras muchas entre otras muchas cuestiones. Entonces ya no sabemos ni siquiera de dónde nos están llegando los alimentos. Entonces, imagínate todo lo que puede estar sucediendo y por qué estamos teniendo tanto problema de intestino permeable. Y podemos verlo a través de capilaroscopía, podemos ver la oxidación del metano, eso negro que estás viendo ahí en el tejido de capilaroscopía es la producción de metanol, la oxidación del metano directamente y podemos ver el daño en el tejido. Tercera causa de enfermedad, la formación de un estado proinflamatorio. Doctor, ¿qué es eso? Ok, vamos a quitar antiguos paradigmas. El antiguo paradigma de inflamación, de que te torcías un tobillo, y que a los doctores nos enseñaron como los síntomas de la inflamación, calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Ese es el antiguo concepto. Hoy, el nuevo concepto de inflamación es el círculo vicioso de la inflamación. ¡Azúcar! La gran cantidad de azúcar va a producir un estado de inflamación que va a llegar a un proceso que se llama glicación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solo podemos consumir 25 gramos de azúcar al día. Una manzana, para que te des una idea, tiene 18 gramos. ¿A dónde crees que se va el exceso? ¿A dónde crees que se va a ir el exceso de azúcares que hoy estamos comiendo? Vete a cualquier tienda de la esquina, de cualquier país, te venden, yo le llamo aquí en México el Oxxo o el 7-Eleven, o ponle el nombre que quieras a la tienda de la esquina. ¿Y qué te venden en esas tiendas? Sodas, papas, galletas, azúcar, 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 harina, pan, papa, pasta. Todo eso son azúcares, porque luego me dicen, ¿usted toma azúcar? No, yo no tomo azúcar, yo no le echo ni azúcar al café, doctor. Y yo, ¿pero se comió un pan? Ah, sí, pero eso no es azúcar. Señor, eso es un azúcar. Es que yo no tomo pan, no tomo tortillas. Ah, no se preocupe, usted se comió una fruta. Es que yo soy vegano, vegetariano y solo como frutas y verduras. Ah, qué bueno, estás comiendo azúcar, porque las frutas y las verduras son carbohidratos. Y esos azúcar, cuando se combinan con proteínas o con lípidos, van a generar diversas reacciones químicas en tu cuerpo para la formación, que a la larga
va a hacer que las personas no pueden perder de peso, porque esa inflamación que genera el azúcar, aunado a un desequilibrio hormonal, aunque tú vayas 3 veces a la semana a tu clase de zumba, donde nomás te zumban, porque la realidad es que vas a la clase, vas a esto y dices, pero ¿por qué no puedo bajar de peso, doctor? Porque no estamos quitando el problema. Podrás ir al bariatra, al nutriólogo, te darán una dieta y vas a bajar de peso porque modificas agua o modificas la ingesta, pero no estás invirtiendo tu composición corporal. Estás aumentando masa grasa, pero perdiendo masa muscular. Y entonces, no importa qué hagas, ese azúcar en un plazo de 72 horas se va a convertir en colesterol LDL. Esa donita que te comiste hoy bien rica, así con chocolate encima, recuerda, dura 2 minutos en la boca, 2 horas en el estómago y 2 años en la lonja. ¿Por qué? Porque no te olvides que tienes una genética cavernícola, tu gen cavernícola, que se llama una hormona que se llama leptina. Y la leptina es la hormona de la saciedad. Es la que te dice, ya estás satisfecho, ya no debes de comer más. Pero como han cambiado tanto nuestro estilo de vida, ese cavernícola que tú llevas dentro no logra discernir si ya tienes saciedad o no. Y entonces la leptina es un ancestro que teníamos un órgano vestigial, un vestigio de cuando éramos cavernícolas, porque ese cavernícola tenía que salir a cazar, pero también había días en que no cazaba. Y si no cazaba, ¿qué comía? Lo que encontraba, frutas, bayas, cortezas de árboles. A ver, yo reto ahorita a cualquiera a salir a la calle y morder un árbol. Va a llegar la policía y te va a decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás mordiendo un árbol? ¿Está loco o qué? Porque ya no comemos cortezas de árboles. ¿Para qué servía la muela del juicio, el tercer molar? Precisamente para morder y triturar todas esas cortezas de árboles. ¿Para qué servía el apéndice? El apéndice producía una enzima que se llama celulasa, que era para degradar la celulosa de la corteza de los árboles. Hoy, como ya no consumimos cortezas de árboles, simple y sencillamente ya no se produce esa enzima. ¿Y ahora para qué sirve el apéndice? Para dar un dolor de la pura cachetada y hacer ricos a los cirujanos. Pero la realidad es que tenemos vestigios de cuando éramos cavernícola. Y la leptina dice época de vacas flacas o época de vacas gordas. Acumula como grasa porque no sabemos cuándo vuelvas a cazar. El detalle es que nosotros ya no cazamos, ya nomás estiramos la mano y abrimos la nevera. Y entonces ya no tenemos esa actividad física y por lo tanto se acumula como grasa. Ahí está la explicación de la pandemia más grande del mundo, la pandemia de la obesidad. Porque ese azúcar se va a convertir en grasa en tu cuerpo. Si tú, te tengo una noticia, si tú no comes, engordas. Cuarta causa de la enfermedad, desequilibrio redox. Vamos a explicarlo rápidamente. El desequilibrio redox es cuando hay un exceso de radicales libres en tu cuerpo que va a generar inflamación y un envejecimiento prematuro. ¿Te truena algo que antes no te tronaba? ¿Te rechina algo que antes no te rechinaba? ¿Se te cae algo que antes no se te caía? Estás hablando de que estás teniendo precisamente ese proceso de desbalance redox. Y ojo, no solo es generado por radicales de oxígeno. Y ahí anda todo mundo, yo tomo antioxidantes.
¿Sabías que también el exceso de antioxidantes causa algo que se llama estrés reductivo? Un daño por exceso de antioxidantes. Estrés hidrostativo por radicales de hidrógeno que va a dañar las membranas de las células y genera acidez celular. Estrés nitrostativo generado por radicales de nitrógeno. Y estos son los malos de la película, específicamente uno que se llama peroxinitrito. Ese es el malo de la película, porque nuestro cuerpo no tiene enzimas que lo compensen. Por lo tanto, este peroxinitrito, los radicales de nitrógeno, son los responsables de los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades. Son los que nos causan las enfermedades crónico-degenerativas. Si nosotros cambiamos la mentalidad y empezamos a atacar más que con antioxidantes, con antinitrosilantes, vamos a tener que las enfermedades crónico-degenerativas sí son reversibles, porque quitas el efecto crónico-degenerativo causado por los radicales de nitrógeno. Concepto muy nuevo, muy diferente, y que a muchos les causa calambre cerebral. Sabemos qué causa el desbalance redox, las grasas saturadas, la radiación ionizante, los metales de transición, el humo de tabaco, insecticidas, pesticidas, contaminación, los rayos ultravioleta del sol, el estrés. Todo eso produce radicales libres. Ahora, sabemos inclusive y vemos las causas que originan estos radicales libres. Y por eso podemos verlo en tiempo real. Quinta causa de enfermedad, acidez celular. Acidez celular. El cuerpo debe de funcionar a un pH ideal que es 7.4, es el pH del plasma humano. El problema es que por la alimentación, en la parte bioquímica de nuestro cuerpo, se empiezan a formar ácidos por la deficiencia de nutrientes como magnesio, manganesio, fósforo, selenio, entre otros factores. Y esos ácidos van a producir diversas enfermedades, estrés, alergias, anemia, intoxicaciones, enfermedades recurrentes. Por lo tanto, tenemos que combatir esa acidez celular. Y es bien importante, ¿por qué? Porque de hecho el doctor Aihara, en su libro Ácido Alcalino, declara lo siguiente: cuando las células se hacen ácidas, se produce dolor. No hay dolor en un ambiente alcalino. No hay dolor en un ambiente alcalino. Podemos ver a través de diversos procesos la acidez celular. De hecho, ahí estamos viendo algo que se llama reacción de Krovaegner, que es la reacción química que hace que una célula no se muera cuando se tenga que morir y forma un tumor, forma un cáncer. Sexta causa de enfermedad, desequilibrio del microbioma. El desequilibrio del microbioma, tus bacterias, tus virus, tus hongos. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Pero, ¿qué crees? Que hoy todos los metabuscadores médicos se enfocan en el microbioma. De hecho, ya hay técnicas inclusive de trasplante de materia fecal. Ya hay gastroenterología utiliza trasplante de materia fecal para hacer que recolonizar los intestinos de las personas de bacterias para curar enfermedades. Esto ya es una realidad.
Y tenemos tres tipos de microbioma. La microbiota, que son bacterias, los virus, los priones. La macrobiota, que son los parásitos. Y la micobiota, los hongos, las levaduras. Y entonces estamos teniendo verdaderos problemas de microbioma, porque hoy de hecho ya está proscrito en el lenguaje médico el término infección. Hoy lo correcto es decir simbiosis o disbiosis. Simbiosis es igual a salud, disbiosis es igual a enfermedad. Y esto es un estudio que se supo porque hay bacterias como el Helicobacter pylori, que es, por ejemplo, muy abundante en el sur de México, en Guatemala, en muchos lugares de este planeta, una bacteria que se sabía y se sabe que es responsable del cáncer gástrico, pero hoy se sabe que esa misma bacteria, Helicobacter pylori, te quita el cáncer gástrico. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo, doctor? Se está generando cáncer. La misma bacteria que me produce el cáncer gástrico, ¿me la puede quitar? Sí. Hoy se sabe que el virus de papiloma humano que te produce cáncer cervicuterino, hoy te quita el cáncer cervicuterino. ¿Cómo? Sí, nomás hay que saber si ese virus actúa a nivel micromolar o nanomolar. Y entonces, si sabemos esos componentes, sabemos que no tenemos que pelearnos con nuestro microbioma. Es más, tu microbioma regula tus emociones. Disney no estaba tan equivocado con esta película que ahorita está de moda, la fase 2, que ahorita te pongo la imagen de la película, la parte 1, donde había unos personajes de la película, que alegría, que tristeza, que furia, que miedo. Claro, estamos hablando de una niña y esas eran sus emociones. Pero ahorita en la parte 2, si no has visto la película esta de Intensamente, te la recomiendo que la veas, es aparecen nuevas bacterias que regulan nuevos estados de ánimo. Y ahorita aparece una que se llama ansiedad. Imagínate, hoy no está mal informado Disney. Las bacterias controlan tu estado de ánimo, así que es más, dejo de compartir la pantalla para que sepan lo que les voy a decir. Señoras, les tengo una mala noticia y buena noticia al mismo tiempo, pero empiezo con los señores. Señores, les tengo una muy buena noticia. Ustedes no son responsables del mal humor de sus esposas, son sus bacterias. Y señoras,